Seguimos con esta serie de entrevistas que le estamos haciendo a todos los candidatos de las primarias para conocer su oferta electoral y cómo ven la situación política en el país en esta carrera por unas elecciones internas de la oposición que cada vez es más complicada. En esta oportunidad tenemos al candidato Freddy Superlano, quien es abanderado de Voluntad Popular, dirigente nacional de Voluntad Popular, es ingeniero, 46 años, y está en esta organización política como dirigente desde el año 2009. Fue jefe de campaña política de Sergio Garrido, hoy gobernador de Barinas, y también durante muchos años fue coordinador de Voluntad Popular en Barinas. Muchas gracias, señor Superlano, por atender esta entrevista. No, gracias a ti, te faltó ahí gobernador electo en el año 2021. Ciertamente, gobernador electo, que por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia pues fue inhabilitado. Y justamente, señor Superlano, yo quisiera comenzar este foro, esta entrevista, con la siguiente pregunta. ¿Cree que los venezolanos tienen todavía fresco en su memoria lo que ocurrió en Barinas 2021? Pareciera que el país a veces olvida muy rápido. Pareciera, pero cuando tú tienes la oportunidad de recorrer el país, de hablar con las personas, ha tenido más penetración de lo que uno mismo pudiera imaginarse. Es decir, me ha pasado que en muchas ocasiones la gente, tú le dices, mira, Freddy Superlano, no tengo la proyección que de otros liderazgos, ¿no? Que tienen ya más de una década aspirando a la presidencia de la República. Sino de que, pero sí recuerdan mucho, conectan mucho cuando hablas del caso de Barinas. Es decir, está muy fresco en la memoria ese ejemplo que diera la población de mi estado, bueno, que tomó una decisión y que la reafirmó, ¿no? De manera más contundente incluso después. Creo que está en la memoria colectiva del venezolano en estos momentos. ¿Qué lo ayudó a usted ganar en Barinas, un estado gobernado por más de 20 años por la familia Chávez, tan dependiente del Estado venezolano y cuya población más vulnerable es víctima del control político? Mira, no, ahí se conjugan varias cosas. La primera, sin duda alguna, 23 años de gobierno de una familia, pues trae un desgaste también. Pero también un liderazgo que con responsabilidad supo afrontar lo que se avecinaba. La oportunidad que se nos brindaba se supo aprovechar. Es decir, a pesar de que el método de escogencia de candidatos no fue el más correcto, el cual nosotros pues criticamos desde siempre, en Barinas pues también se impuso, tratamos entre todos los dirigentes del Estado de seleccionar los liderazgos locales que tuviesen mejor y mayor sintonía con la realidad política de su localidad, ¿no? De su región. Y después un compromiso unitario de trabajar, ¿no? A codo con nuestra candidatura. Yo fui candidato en el 2017 producto de haber ganado unas primarias y tal vez ese último referente se imponía en el 21 como para la escogencia de un candidato, en este caso por consenso. Y luego pasamos de a un proceso de aprovechar la oportunidad y el descontento que existía, convertirlo en un proceso de organización, es decir, no dejarlo solo en el hecho emocional, sino convertirlo en un hecho orgánico, organizativo, que nos permitiera a nosotros no solamente ganar la elección, sino poder demostrar que habíamos ganado. El gran problema siempre ha sido en el pasado, no solamente en mi estado, también en el país, es de que tú ganas pero no tienes cómo comprobar. Ahí nosotros tenemos ya conciencia de lo que nos estábamos enfrentando, porque no era cualquier cosa, como tú bien lo decías, es un estado con un simbolismo político muy importante, con mucha presencia del gobierno nacional y militar. Por ende, nosotros pues tuvimos que prepararnos para ello y fue lo que hicimos. Pudimos demostrar nosotros el día siguiente que los resultados que estaba emitiendo el Consejo Nacional Electoral no se correspondían a la realidad y pudimos nosotros detener la proclamación de Argenis Chávez, detener todo ese proceso. Nos llevó 10, 12 días en la calle, manifestando de manera pacífica, pero con contundencia, con mucha gente. Y bueno, tuvieron ellos entonces que tomar otra vía, que fue la vía del TCJ, con la Contraloría y todo lo demás, para evitar que el CNE, ya el CNE no podía hacer más nada sino proclamarnos, porque ya era mucho tiempo, era muy evidente, se había matrizado en la opinión pública, habíamos ganado porque lo estábamos demostrando con acta en mano. Y vino lo que pasó. Y luego vino otra cosa. Recuerda que no solamente mi inhabilitación vino acompañada de 3 o 4 más inhabilitaciones, ¿no? Y la escogencia que hicimos después de Sergio, actual gobernador,
producto de una estrategia política en el momento en el cual estamos nosotros enfrentando. Y bueno, terminé siendo el jefe de campaña. Después de haber sido gobernador electo días antes, me convertí en jefe de campaña, más proponente de esa candidatura, y pudimos nosotros pues, propinar una segunda derrota al oficialismo. Entonces hubo organización, desprendimiento, entendimiento de la realidad a la que nos estamos enfrentando y aprovechar una oportunidad que se nos dio y que hoy en día ese ejemplo pues está latente para todo el país. Ha sido parte de nuestra campaña o nuestra punta de lanza, ¿no? Que si Barinas pudo, Venezuela también puede, pero es el hecho en sí de organizarse, es el hecho en sí de entender a lo que te estás enfrentando para poder entonces terminar de derrotar desde el punto de vista electoral pues a estos señores que hoy en día nos gobiernan. ¿Pretende usted aplicar eso de cara a lo que son estas organizaciones, estas elecciones primarias? Organización fue una de las ventajas para ganar Barinas, pero también era usted un dirigente muy conocido en ese estado por los años que tenía trabajando. ¿Esa misma fórmula es factible aplicarla para Venezuela? Sin duda alguna, yo creo que es la fórmula correcta incluso, una fórmula que no le colocas nombre y apellido a un proceso de cambio porque es muy fácil que la dictadura lo ataque o la ataque, dependiendo de quién sea la persona, pero si le das a eso una idea, ¿no? Alrededor de esto, pues es mucho más difícil y mucho más complejo de tenerla. Por eso nosotros hemos hablado del protocolo Barinas bueno, seguramente habrán personas que no les gusta hablar de sucesión, porque bueno, por todo lo que esto implica, pero ante la realidad política que termina imponiéndose siempre, ¿no? En Venezuela, por los poderes fácticos que hoy en día controlan el poder, valga allí la redundancia, nosotros tenemos, bueno, una receta y decimos, mira, tenemos que ponernos de acuerdo si estas cosas llegasen a pasar. Es decir, alcanzar un acuerdo. Hay un acuerdo de tipo de propuestas, de cómo vemos la política, la economía, el tema social venezolano, pero todo eso lo antecede la salida a la crisis política, todo eso lo antecede salir de Nicolás a la presidencia. Para ello tienes que tener un acuerdo político. Ese acuerdo político somos de la idea, y lo hemos propuesto, de que tiene que ser firmado antes del 22 de octubre. ¿Por qué? Porque después del 22 de octubre ya la persona quien gane la primaria pues tiene mucho poder, la legitimidad, la unción de la gente para hacer un acuerdo de acuerdo a su circunstancia, ¿no? Tras a su medida y no de acuerdo a la oportunidad del cambio político y que involucra a todos los actores políticos que en este momento están dentro de las primarias. Entonces, bueno, forma parte de eso, pero sin duda alguna es un mecanismo muy parecido, es de pasar en este momento toda la población no está de manera activa en el cambio político porque están a la espera también, a la expectativa de qué pasa con las primarias, de cuál es el candidato de la oposición. La idea sería entonces pasar después de ese proceso que viene dándose de manera muy paulatina, convertirlo en un gran proceso masivo de organización y también de preparación para la defensa, oígase bien, tanto de los votos el día D como de los resultados a partir del día D. Mire, candidato, recientemente pude hablar con el gobernador de Barinas. Él estuvo en Barquisimeto hace unos días sacando cuentas y él ciertamente pudo ganar ese estado, pero se le ha hecho muy difícil gobernar. Quizás es el único gobernador que no tiene ni siquiera el control de los peajes en su estado. En materia de recursos, tiene prácticamente un cascarón vacío de gobernación. ¿Cómo derrotar a un gobierno en unas presidenciales que tiene el control absoluto de las instituciones del Estado? Es complejo porque además tú puedes entender que ellos puedan dar un zarpazo incluso al resultado, ¿no? Como pasó en mi estado, pero es un riesgo que tiene que correr, ¿no? Es bajo la especulación. Ahora bien, es un alto costo político si tú a la dictadura le ganas por un amplio margen la elección, que sea no solamente que pierdas en la opinión pública, que pierdas también electoralmente. Bueno, y tendrá entonces la dictadura que tomar una decisión. Me quito la máscara de una vez por todas ante la opinión pública internacional, manifiesto lo que soy abiertamente o respeto los resultados que la gente acaba de manifestar como tal. Por eso es muy distinto. Una gobernación depende mucho del poder ejecutivo, depende de ese poder descentralizado. 80% del presupuesto de la nación es controlado por el Poder Ejecutivo, solamente el 13% está distribuido entre gobernaciones y alcaldías, ¿no? Y otro 7% entre otras instituciones como TSJ, Asamblea Nacional, Contraloría, Fiscalía, organismos de este tipo. Por lo tanto, tiene un gran poder el poder central, ¿no? Entonces, por eso es que estos gobernadores no reciben nada a menos que el todopoderoso de Nicolás Maduro y quien la acompaña del pueblo pues pueda darle cualquier tipo de migaja y hace lo que pasa como pasa en nuestra historia con Sergio. Pero
a nivel nacional este escenario un escenario político muy distinto, ¿no? Ahora bien, hoy en día estamos llegamos como una encrucijada, es decir, o ellos llegaron a una encrucijada, o hacen una elección que tenga reconocimiento y por ende legitimidad, no solamente en Venezuela, sino ante la opinión pública internacional, o siguen a troche y mocha en el camino que has venido desarrollando desde el 2018, que no los ha llevado absolutamente a nada, ¿no? A una gran problemática que tiene que ver pues, con sanciones, porque hay una crisis política en Venezuela, hay una crisis humanitaria compleja también que la ha sostenido Nicolás Maduro en el tiempo por no reconocer lo que sucede dentro de nuestro país. Entonces tienen la oportunidad tal vez, ¿no? Hoy en día de que se pueda legitimar el proceso político venezolano y nosotros la oportunidad de derrotarlo de una vez por todas. En 2021 no lo legitimaron con las elecciones en las que participaron de regionales y Sí. municipales, Claro que sí, en 2021 se legitimaron esos gobernadores y esos alcaldes. pero no Ahora legitimaron bien, a Maduro participando en esas no, elecciones. no, porque Nicolás no se ha medido todavía de manera legítima. Digo yo medianamente, porque hay 28 observaciones que hizo la Unión Europea en ese informe por esas elecciones del año 2021. Entonces, bueno, no hay un proceso de legitimación a Maduro ni de legitimación a la Asamblea Nacional. Hoy día, la gran mayoría de los países se mantienen, ¿no?, en una especie de stand-by en relación a estos dos poderes públicos venezolanos. Bueno, no se legitimaron. Hubo una elección con medianas condiciones, y sí, se legitimaron los alcaldes y gobernadores, son figuras hoy en día legítimas y electas. Ahora, el hecho de que tú reconozcas el poder fáctico no significa que lo estés legitimando. Es decir, bueno, te llega una citación de la fiscalía y acudes a la fiscalía, porque si no la fiscalía tiene métodos para entonces coaccionarte, o en este caso no será coaccionarte, sino para obligarte, ¿no?, a que tú tengas que prestar atención. Te lo dice una persona que ha tenido orden de captura y ha estado en la clandestinidad también en su momento, como me correspondió. Y 20, es decir, y lo asumí como tal y pude transitar libremente desde entonces. Bueno, esta es la realidad que tenemos, un poder fáctico que tiene todo el poder en sus manos, pero bueno, le llegó el momento donde tiene que someterse a un proceso de legitimación. Y en ese espacio hay posibilidades ciertas de derrotarlo, también se corre el riesgo de perder. O sea, decirlo hoy que porque ganamos primarias ya tenemos la elección ganada también es falso. O sea, la primaria es la cuota inicial, ¿no?, de nosotros poder construir una gran fuerza, ¿no?, que acompañe nuestra propuesta de cara al proceso electoral del 24. No significa que yo gané y bueno, o que es suficiente ganar la primera como tal. No es suficiente. Es importantísimo. Podríamos decir que es más de la mitad de la tarea, pero que de ahí en adelante, bueno, inicia otro proceso de cara a esa elección del 24. Mire, candidato, cuando uno escucha o lee a algunos analistas políticos o politólogos, muchos consideran que su candidatura carga con un peso que han sido los fracasos políticos del pasado, de Leopoldo López con la salida o del extinto interinato que no logró la transición. ¿Qué responde usted ante eso? Si eso fuese una carga, sería una carga de todos nosotros, de todos los que son candidatos en la plataforma, distribuidos entre todos, porque es que todos estuvieron involucrados. Absolutamente todos. No hay ninguno que no haya estado involucrado. Así que de verse así, sin duda alguna que la frustración por no haber conseguido el cambio político tiene sobre sus consecuencias, ¿no? Y ahí están, creo que las pagamos todos nosotros. Y las pagamos todos nosotros en el momento en que tú no ves que hay una participación masiva, cuando tú ves que la gente tiene unas ciertas reservas, ¿no? Otros candidatos han podido utilizar su narrativa discursiva para verse distinto, pero estuvieron involucrados y apoyando también el interinato, ¿recuerdan? Vete al de 2019 y ve las gráficas y las publicaciones de todo el mundo y todos estaban apoyando en ese momento la estrategia que Juan Guaidó encabezó. De manera tal que, bueno, por supuesto, por ser de voluntad popular, seguramente me acuñan solamente esa cruz a mí, por así decirlo, pero la verdad es que todos estuvieron involucrados en su momento, ¿no? Y algunos decidieron darle la espalda de la manera más abrupta posible. Y bueno, y forma parte de una discusión política en su momento. Yo vengo de ser un dirigente regional, ¿no?, que tuvo éxito en los 3 momentos que se ha enfrentado contra la dictadura electoralmente. Contra los Chávez los derrotó en 2 oportunidades. De manera tal que creo que tengo un averaje positivo en cuanto a mi actuación política, en mi responsabilidad política, en mi espacio geográfico.
Recuerda que mi candidatura también obedece el momento en que Guaidó tiene que salir del país por razones de persecución. Bueno, y decidimos asumir producto de la petición que hicieron nuestros responsables regionales y municipales en todo el país, asumir esta candidatura, este compromiso como tal. Entonces, bueno, sí, puedo tener muchas cargas también que no son mías, pero también tenemos nosotros un haber positivo, ¿no?, en nuestro accionar, que hoy en día pues estamos acá producto de esos hechos que se han producido en el pasado y que hablan más por nosotros que por lo que nosotros podamos decir. Mire, ¿qué está proponiendo Freddy Superlano para unas presidenciales, para gobernar un país? Mira, yo creo que todo lo que uno proponga, nosotros hemos venido hablando de nuestro plan 2024, donde vemos nuestra propuesta educativa en el tema petrolero, energético. Inclusive hemos discutido con varios sectores como los pensionados y jubilados, hemos llegado a encontrar con ellos algunos puntos de encuentro y todo lo demás. Pero es que todo lo antecede el cambio político en Venezuela. De hecho, nuestra primera propuesta en nuestro plan 2024 tiene que ver con el cambio político. Es decir, es que si no conseguimos el cambio político en Venezuela, todo lo que hagamos o lo que digamos o las propuestas que se hagan son estériles, no son utópicas, no pueden aplicarse, ¿no? Y por lógica alguna, que seguramente ustedes pueden allí razonar su entendimiento. Más sin embargo, en lo económico, cuando la gente me pregunta, ¿no?, ¿qué harían ustedes? Que hoy en día es la principal expectativa que tiene la gente. Mira, nosotros tenemos un cúmulo enorme de leyes que no nos va a permitir tener una política de libre mercado, que no nos va a permitir atender los sectores más coyunturales y que tenemos que hacer algunas reformas. Bueno, y eso va a traer cierta resistencia seguramente por el poder político que pudiera quedarse allí todavía, que es la Asamblea Nacional. Bueno, pero tenemos nosotros que proponer la derogación de muchas de esas leyes, que si la ley contra bloqueo, que si la ley de la guerra económica, que si la ley de no sé qué cosas, es decir, una gran cantidad de leyes inoficiosas que lo que hacen es tener más control por parte del Estado sin que esto dé posibilidad cierta a que el inversionista de capital pues, pueda invertir en Venezuela porque no hay seguridad jurídica de ningún tipo. Y esa es una de las cosas. La otra tiene que ver, pues, por supuesto, con la modificación de la ley de hidrocarburos, para que el problema en Venezuela la explotación del petróleo no tiene que ver con un tema de privatizar PDVSA. Eso es erráticamente lo que ha empezado, que la cosa va por ahí. PDVSA hoy tiene una deuda que sobrepasa los 60.000 millones de dólares. No tiene los más mínimos recursos para garantizar su operatividad más mínima. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es cambiar el modelo de negocio para que sea rentable, apetecible para el capital extranjero y nosotros poder entonces invertir en un 100% capital, ¿no?, privado en la explotación del petróleo venezolano. O sea, parte de lo que sea el primer inicio para el arranque de ese motor energético, como algunos le llamaron en su momento. Mire, ¿y a los militares qué le dice Freddy Superlano? ¿Qué les propone? Hubo un intento el 30 de abril del 2019, un intento que muchos han denominado intento de golpe de Estado, cuando Guaidó y Leopoldo López tenían conversaciones con una parte del poder militar. Luego ocurrió el denominado Cuputazo por algunos medios de comunicación social, donde parte de los militares también desertaron. Con esa experiencia, ¿usted cree que los militares aceptarán un resultado electoral adverso al PSUV en 2024? Yo creo que sí. Sí, hay un grupo enorme que lo aceptaría. Yo creo que nosotros no podemos caer en la generalidad de que todos los militares son corruptos. Hay una cúpula que lo es. Hay una cúpula que tiene tiempo gobernando con estos señores y lo son, que están corrompidos. Pero hay una gran mayoría que está pensando en la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional. Y ese grupo de hombres lo que está colocándose a derecho de la Constitución. No están haciendo cualquier tipo ni conspiración, ni ningún amague, ni nada que se parezca. Solo respetar lo que establece la Constitución, que es respetar la voluntad popular expresada en las urnas electorales. Entonces, hay un grupo de militares, pues, por supuesto, que van a reinstitucionalizar la institución castrense, va a ir la redundancia, bueno, y otros que no van a poder estar más, bueno, porque tienen cualquier cantidad de acusaciones, ¿no?, de violación de derechos humanos. El problema es que será respuesta que tendrán ellos que dar en su momento y defenderse, porque la Constitución también le da el derecho a la defensa como tal, cosa que no nos han dado a nosotros muchas oportunidades, pero ellos, la Constitución, nosotros tenemos que hacerla respetar pues también, ¿no?, y que lo que está establecido allá pues se cumpla. Pero la gran mayoría tiene un compromiso con la Constitución, mucho más allá de esa pequeña cúpula que hoy en día es usufructo, ¿no?, del sacrificio de todos ellos. Candidato, mire, usted está inhabilitado, es uno de los tres candidatos a las primarias que está inhabilitado. Va a continuar en este proceso porque la oposición considera inconstitucional esas inhabilitaciones, pero
¿Cómo se puede solucionar ese problema? ¿Hay actualmente en esa mesa de negociación de México conversaciones para permitirle a los candidatos de la oposición inscribirse en las presidenciales? Mira, el doctor Barbosa, creo que la semana pasada daba unas declaraciones reconociendo que hay un proceso de discusión, ¿no? Y creo que eso se ha mantenido todo este tiempo y existe. Así que siempre va a estar abierta la posibilidad de que eso pueda darse. Como también está abierta la posibilidad, entendiendo lo que nos enfrentamos, que no existe ningún inhabilitable en este país. Es decir, que cualquiera de los que están compitiendo o no, que se convierta en una amenaza electoral, pueda ser inhabilitado por el régimen. Entonces, ante esas circunstancias, nosotros hemos propuesto el tema del protocolo Barinas, vuelvo y te repito, ¿no? Que tiene que ver pues, con acordarnos nosotros de acuerdo a las circunstancias que se nos vayan presentando. Pero en Venezuela no hay en este momento una persona inhabilitable. Y bueno, y la gente así lo ha entendido. Por eso es que el 80% de la intención del voto que hay en las primarias está entre los 3 candidatos inhabilitados. No está entre candidatos que estén habilitados. Es decir, el venezolano ha entendido que esto es un proceso también de liderar un proceso de cara al 24, liderarlo de la manera que nos pueda a nosotros poder sacar del abismo en el cual estamos nosotros en este momento inmersos. Entonces, es muy distinto al 2012. En el 2012, recuerdo que el limitador era Leopoldo López, ¿no? Y como era el único para ese entonces, bueno, era una cuestión de que, bueno, ya Leopoldo, pobrecito, ¿no? La vida debe continuar. Hoy día han pasado muchos años, ese entonces para acá, y cuántas inhabilitaciones no se han dado. Es decir, que ha sido ya una práctica común del régimen de hacerlo con actores que puedan convertirse en una amenaza de tipo electoral. Y por supuesto, entonces los va desplazando. Bueno, hay un nivel de conciencia colectiva en este momento que te dice, no importa, yo quiero votar por fulano o perecejo. Y bueno, es lo que está pasando hoy en día en la actualidad. Mire, ¿y qué opina usted de declaraciones, por ejemplo, de Carlos Prosperi, quien se refirió a que si él es inhabilitado se retiraría de las primarias porque no engañaría al electorado? Bueno, una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo llegar. Habrá que ver si eso le pasa. Prosperi tiene muy poco que demostrar en ese tipo de cosas porque no ha vivido las experiencias. Yo te lo pudiera decir yo que he ganado elecciones, que he sido inhabilitado, que he tenido orden de captura, que me han indultado y para ustedes contar. Y en cada una de esas hemos tomado la decisión correcta en su momento. Bueno, yo respeto su opinión, ¿no? Y ojalá no le pase porque si eso sigue pasando en Venezuela, bueno, es que se sigue profundizando la crisis política del país. Ojalá eso no le pase, pero es una opinión que él manifiesta desde su punto de vista, que yo no comparto. Mm. Mire, candidato, ya estoy llegando al final de las preguntas, me quedan muy pocas. Habla usted de un acuerdo que es necesario firmar antes de las elecciones primarias para saber qué hacer si llega a ganar un candidato inhabilitado. ¿Hay criterios en este momento unificados para saber qué hacer si eso ocurre? Porque, bueno, No uno lo hay. escucha a candidatos como María Corina Machado y su opinión es muy distinta a los de la plataforma unitaria. No lo hay. No hay un criterio en este momento que unifique ese acuerdo. No lo hay. Pero bueno, nunca es tarde. Creo que tenemos 35, 36 días para hacerlo. No los hay. En este momento hasta la fecha no los hay. Que nunca es tarde. Tenemos 35 días todavía, 36 días para hacer ese acuerdo. Ok. Bueno, también le quiero preguntar, han denunciado que el gobierno ahora pretende implosionar las estructuras organizativas de las primarias, la Comisión Nacional, las juntas regionales. Eh, yo le pregunto, ¿hay incluso una amenaza judicial contra este proceso de elecciones primarias con tantas dificultades, incluso de amenazas jurídicas? ¿Cómo van a garantizar un proceso el 22 de octubre? Mira, dar garantías en dictadura es bien complejo, porque la amenaza está siempre latente, ¿no? Si no es en el marco de un acuerdo, todo se hace relativamente difícil y complejo. Nosotros lo que tenemos es que tratar de brindar el mayor acompañamiento técnico posible y político posible para que la primera sea un éxito, ¿no? Entender las circunstancias en las cuales se está desarrollando. ¿Por qué se desarrollan esas circunstancias? Porque ante la solicitud que hiciéramos nosotros en su momento, y nosotros, no, la Comisión Nacional de Primarias en su momento, no se le dio respuesta. Y la comisión, ante la renuncia de estos miembros del CNE, decidió, bueno, decir, vamos a autogestionarla.
Pero, bueno, es una amenaza, todos los días hay una amenaza, todos los días una información distinta. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle acompañamiento, digo nosotros los partidos políticos, los que son candidatos, asistencia técnica y todo lo demás, pero bueno, es una amenaza que va hasta ahí. Ahora, la idea es que esa primaria se concrete, es que tenga, pues, que sea lo más robusta posible y que de en adelante, pues, nosotros pues, pasemos a otra etapa en la lucha. Y finalmente, candidato Freddy Superlano, se están viendo algunas alianzas. Ya primero Justicia se unió con Un Nuevo Tiempo, María Corina tiene la unión de algunos partidos pequeños, Acción Democrática se unió con Henry Falcón, por lo menos acá en Lara tienen una estructura. ¿Ha pensado usted en alianzas? Mira, uno cuando es candidato nunca deja de pensar en alianzas. Todos los días trabaja para que se den esas alianzas. Por supuesto que sí. Nosotros iniciamos nuestra candidatura ya con algunas alianzas como De la Roja, Fuerza Liberal, Alianza Centro, entre otros actores, ¿no? Tanto regionales como partidos políticos nacionales. Y seguimos en procura de otras alianzas también. Y bueno, la invitación o el llamado que le hace a ese electorado que pareciera, dicen algunas encuestas, que 4 de 10 venezolanos cree que la oposición no logrará una unidad o no se ve unida en este momento, a esas personas que están decepcionadas de los fracasos políticos o que no confían en el CNE para votar, ¿qué mensaje les da a usted? No, que todo lo contrario. El CNE, bueno, tú dirás, bueno, no son confiables los actores que lo dirigen. Y eso te dice, bueno, Fred, tú me estás diciendo con esto entonces que no es confiable el resultado. No, el resultado es otra cosa, porque depende mucho de la participación que tengamos nosotros como ciudadanos y de la defensa que nosotros, los actores como tal, podamos dar. Así que no hay cosa que sea más poderosa que la masificación del voto, que la masificación del descontento convertida en votos. Y a esas personas que tienen hoy, que están derrotados ya, espiritual, ¿no? O emocionalmente, donde hay que reincorporarse en este momento porque es una oportunidad que se nos brinda. Candidato único no existirá, eso es mentira, eso es una fábula que nosotros tenemos que desaparecer porque hay otros actores políticos que están al servicio de la dictadura, que van a jugar, por supuesto, siempre a no tener un candidato único. Recordemos que hay tarjetas que han sido confiscadas y dadas pues, a estos actores que son socios de la dictadura. Bueno, eso está claramente identificado. Y nosotros tenemos la responsabilidad de unificar en un candidato nuestra opción, nuestra gran idea de cambio. Bueno, y yo estoy seguro, completamente convencido, que va a ser tan poderosa que va a aglutinar a la mayoría de los venezolanos. Y ese 40% que tú manifiestas, que todavía está escéptico, va a pensar a reinsertarse a medida que la fecha como tal se conozca, a medida que estemos llegando a esa fecha y, por supuesto, en la medida en la que nosotros pues, estemos haciendo las cosas que corresponden, que hay que hacer para darle confianza y garantía de triunfo al ciudadano venezolano. Muchas gracias. Declaraciones a Freddy Superlano, candidato a las primarias cuando faltan poco más de 30 días para este proceso, que será el 22 de octubre. Le agradezco haber atendido esta entrevista. No, vale, gracias a ustedes por la oportunidad. A todas las personas que se conectaron, será hasta una próxima entrevista.